Dentro de las medidas de posición, tenemos también la media geométrica. Se trata de una medida de posición que tiene una aplicación particular, ya que a través de la media geométrica vamos a poder encontrar promedios de porcentajes, razones, índices o tasa de crecimiento. Es decir, a diferencia de las otras medidas, donde calculábamos promedios, valores medianos o modas, acá vamos a calcular un promedio, pero de variables que tienen cierta característica o que tienen otro interés para nosotros, que es saber cuánto es el crecimiento promedio, el porcentaje promedio o un índice promedio, considerando entonces variables de este tipo. Podemos decir que la media geométrica de un conjunto de n valores, que tienen que ser positivos de una variable, es la raíz enésima del producto de esos n valores observados, lo cual puede ser resumido como la raíz enésima del multiplicatorio, para ahí que va desde 1 hasta n, de x sub i, si tuviéramos todos los datos enumerados, digamos, como una serie simple. Ahora, si cada uno de estos valores, x1, x2, etcétera, se repiten n sub i veces, es decir, que tenemos distribuciones de frecuencia, esta misma expresión puede escribirse como la raíz enésima del producto de cada uno de los valores de la variable, pero ahora elevados a la cantidad de veces que se repite cada uno. Cada uno de estos factores es lo mismo que decir x1 por x1 por x1 por x1, n sub 1 veces, y así sucesivamente. En términos resumidos, es la raíz enésima del multiplicatorio, por ahí que va de 1 a k. Recordemos que k es la cantidad de valores diferentes que toma la variable, de esos valores de la variable elevado a sus correspondientes frecuencias. De esta manera encontramos un promedio, pero de variables que tienen ciertas características. Veamos un ejemplo. Los rendimientos anuales en porcentaje de 4 acciones de empresas multinacionales son los que tenemos allí. 4,91, 5,75, 9,13, 20,86. La media geométrica es la raíz de enésima, en este caso 4 datos, la raíz cuarta del producto de cada uno de esos valores, y entonces vamos a decir que 8,56 es el porcentaje promedio, ¿sí?, de estas acciones de empresas que hemos considerado. Si hubiéramos calculado la media aritmética como nosotros lo sabemos hacer, sumando cada uno de estos valores y dividiéndolo por 4, nos hubiera dado un valor igual a 10,16. Por lo tanto, ¿cuál será la diferencia, más allá de que hemos obtenido números diferentes? Es que la media geométrica es más conservadora, no está tan afectada por los valores absolutos de los datos, y es la que corresponde cuando tenemos este tipo de variables, como rendimientos, porcentajes y demás, ¿sí? Entonces, lo correcto es, ¿sí?, calcular la media geométrica en este caso. Observen que para esta serie nosotros tenemos un valor que es bastante atípico respecto de los otros, que es el 20,86. Y este es justamente el que va a afectar a la hora de calcular el promedio o la media aritmética, ¿sí? Por ello, lo adecuado es calcular la media geométrica. ¿Qué características tiene esta medida? En primer lugar, que está menos influenciada por los valores extremos que la media aritmética, como lo vimos en el ejemplo de recién. La segunda característica es que también, al igual que en la media aritmética, voy a utilizar para su cálculo todas las observaciones de un conjunto de datos. La tercera característica, que es más bien una desventaja, y es que por el cálculo que hay que hacer, no podemos poner dentro de la raíz valores iguales a 0 o valores negativos. Entonces, eso nos trae algún problema en el sentido de que vamos a no poder realizar la operación, ¿sí? Tienen que ser todos valores positivos. Una propiedad importante que tiene la media geométrica, y esto nos permite trabajar de una manera más accesible, es que si nosotros calculamos la media geométrica de un conjunto de datos y le calculamos a ese valor el logaritmo natural, esto va a ser exactamente igual que el promedio
como media aritmética de la variable x transformada en términos de logaritmo. Eso quiere decir entonces, de manera más sencilla, que si nosotros tenemos en nuestra base de datos la variable x que asume una determinada cantidad de valores, podemos transformar esa variable x a través del logaritmo natural y con el promedio simple o la media aritmética de esa nueva variable transformada, o logaritmo de x, calculamos la media aritmética entonces y encontramos este segundo miembro. ¿Sí? Ahora bien, esto que encontramos de una manera ya más conocida y sencilla, como es el logaritmo natural de la media geométrica, deberíamos a ese valor calcularle la operación contraria a este logaritmo, ¿sí? Que sería la exponencial de e elevado a esa expresión, y eso nos va a dar la media geométrica que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer un cálculo de raíz enésima de un producto de valores de la variable, muchas veces elevado a la frecuencia, que puede ser un cálculo engorroso, transformando la variable x, ¿sí? Calculando el promedio, media aritmética común que ya conocemos, y luego, con la operación contra el logaritmo, encontramos también a la media geométrica. Otra aplicación que podemos realizar de la media geométrica es conociendo todos los valores que asume una variable en un periodo de tiempo, como puede ser el nivel de ventas, el nivel de gastos, puede ser nivel de exportaciones, etc. Y queremos calcularla, la media geométrica, teniendo en cuenta la variación o el crecimiento que ha tenido en un periodo determinado de tiempo. De esa manera podemos calcular, digamos así, cuál es ese porcentaje promedio de crecimiento a través de la siguiente expresión. Acá sigue estando la raíz enésima, pero acá n no es la cantidad de periodos que realmente tenemos de la variable, sino los incrementos o las variaciones. Por lo tanto, si tenemos 10 datos, vamos a tener 9 incrementos, ¿sí? Del 1 al 2, ese va a ser 1, del 2 al 3, 2, etc. ¿Sí? Entonces, este n se refiere a la cantidad de incrementos que va a tener o de variaciones entre periodos. Luego el valor al final del periodo, el valor al inicio, este cociente, me va a dar la raíz enésima de este cociente, un valor que cuando le restemos esta parte entera de 1, vamos a encontrar entonces cuál es el índice o el crecimiento promedio que ha tenido. Vamos a suponer que tenemos el siguiente ejemplo, que ya lo habíamos trabajado cuando vimos gráficos logarítmicos o gráficos a escala logarítmica. Recuerden que cuando trabajamos con ese tipo de gráficos dijimos que la escala cambiaba porque lo que nos interesaba representar eran las variaciones que tenía, o las variaciones porcentuales que tenían los valores de la variable. Quiere decir que cuando tenemos índices, tasas, porcentajes y variaciones, así como la escala logarítmica es la adecuada, también es adecuado calcular un promedio a través de la media geométrica. Entonces, suponiendo que queremos encontrar la variación promedio en el gasto consolidado del petróleo, que asume estos valores para los periodos que van de 1983 a 1996, ¿sí? Estos que tenemos marcados acá, que si bien son 6 años, son 5 variaciones. El petróleo va entre 613 el valor inicial, a 3.430 el valor final, y si bien tengo 6 años, en términos de crecimiento o de variación, son 5 los periodos que vamos a considerar. El periodo 1, que va del 83 al 86, o la variación 1, luego la 2, y así sucesivamente. Entonces tengo que n, en este caso, es 5. Entonces, la tasa de crecimiento para el gasto primario consolidado de petróleo será igual a la raíz quinta, porque son 5 variaciones, el valor al final dividido el valor al inicio, esto me va a dar un valor que es 1,41, le quito esa parte entera igual a 1, y este 0,4111, que en porcentaje será el 41,11%, es el crecimiento promedio del gasto en petróleo que hemos calculado a través de la media geométrica. Podrían ustedes también realizar todas las otras cuentas que tengan que ver para encontrar el crecimiento promedio de los otros tipos de gasto.